niñito que tiene 3 años, todavía no cumple los 3 años, que se llama Weliwen. Y este niñito precioso se quedó hace pocos días atrás en el centro de Temuco, solito llorando en la mitad de una calle. Por allá lejos, como a 100 metros, estaba su hermano Moisés. ¿Edad? 5 años, Moisés. Y Moisés se hizo cargo de su hermano porque quedaron solos en la calle, luego de ver cómo Carabineros apaleaba a su padre, Alberto Pascual Curamil. Esta es una foto sacada 2 días después. Mira cómo lo dejaron. Alberto Pascual Curamil había ido a Temuco con sus 2 hijos para protestar contra el enjuiciamiento injusto de uno de sus huerquienes, ¿ya? De sus líderes. Y para eso habían viajado desde muy temprano con los 2 niños, él con los 2 niños, se había reunido con otra gente en Temuco para protestar afuera de los tribunales por este apresamiento. Así lo dejaron. Y se quedaron Weliwen y su hermano Moisés solos en la calle. Moisés de 5 años se hizo cargo de su hermanito de 3, no sabían para dónde ir, le pidieron ayuda a unas señoras que pasaron por ahí y horas más tarde lograron esos niños ser trasladados a 100 kilómetros de Temuco, donde estaba su mamá, porque su padre seguía preso, golpeadísimo, herido por todas partes del cuerpo. Fíjate que yo te cuento esta historia, que es una historia que se reitera todos los días en el Gulumapu, que lo vamos a empezar a nombrar como corresponde, ¿ya? Porque hablamos de la Araucanía. Ese es un nombre importado, postizo, mentiroso, falso. Esta gente vive en el Gulumapu, su país, su nación, su tierra, ¿ya? Y en el Gulumapu ocurre todos los días esto. A mí me interesaba, ojito de piscina, ponerle rostro, ¿ya? Y contarte una situación real que ocurrió tal cual como yo te la estoy diciendo hace poquitos días atrás, de un personero, de una persona que simplemente fue a solidarizar con uno de sus líderes, según él, injustamente apresado. Todo esto sucedía pocos días antes de que en el tribunal de Angol apareciera este otro personaje que no lo podemos poner a este lado, desgraciadamente lo tenemos que poner acá, en el lado de la élite. Y este es Raúl Castro Antipán, el protagonista, ojitos de piscina, de uno de los hechos políticos más relevantes de la última década, por lo menos, ¿ya? Que sin embargo, y quiero llamar la atención sobre esto, no ha sido puesto en el titular de ninguno de los 2 diarios del duopolio de la prensa escrita, no ha sido puesto en el titular de ningún noticiero, de ningún canal de televisión abierta, salvo este canal, ¿ya? Y no ha sido tratado, ni siquiera someramente, prácticamente por ningún medio de prensa, salvo 2 o 3 medios alternativos que son la excepción. ¿Por qué no conviene hablar de eso, Pamela? Porque la aparición de Raúl Castro Antipán desarma por completo el cuento que nos han contado respecto de lo que ocurre en el Gulumapu. El cuento que nos han contado hasta ahora, diversos personeros, 5 gobiernos de la Concertación, Elwin, Frey, Lago, Michelle Bachelet y Piñera, ¿ya? En esos 5 gobiernos nos han contado que hay terrorismo en el Gulumapu, lo que ellos llaman la Araucanía, que los mapuches hacen todos los días atentados incendiarios, tomas de terreno ilegales, corridas de cercos, asesinatos contra los verdaderos
y pacíficos dueños de esas tierras. Sin embargo, estamos viendo en los apoyos imágenes que tampoco vamos a ver en televisión, que de hecho es primera vez que se muestran en televisión, que de hecho no se muestran en los demás canales de televisión. Seguramente los mostrarán en 40 años más cuando decían hacer el aniversario del genocidio ocurrido en el Gulumapu, probablemente, no sé, pero por ahora no lo muestran, que son imágenes de la represión a la que se ven sometidos los mapuches todos los santos días en este país. Todos los santos días, y en especial los niños mapuches. Los niños como Huelihuén, que son baleados con postones, con balas reales, como está documentado por un relator de Naciones Unidas. O sea, no es que a mí se me ocurra ni que a una agrupación con intereses creados, no, como está completamente documentado, pero esa información se niega, ojitos de piscina. Cuando toman detenido a Alberto Pascual Curamil y dejan a los dos niños solos ahí en el centro de Temuco, ¿Alberto Pascual Curamil estaba en mitad de una protesta, de algún tipo de acto violentista o fue de la nada? ¿Cómo surge esa detención? Alberto Pascual Curamil estaba en el inicio de una protesta bastante reducida en las afueras de un tribunal, en la calle, ¿ya? Él no estaba haciendo un acto terrorista, no estaba matando a nadie, no estaba armado, no estaba siendo violento, de hecho estaba con sus dos hijos. Tú comprenderás que nadie va con los dos hijos a hacer un acto violento, ¿ya? Y esto ocurre todos los días, pero no ocurre solamente en el centro de Temuco, como en este caso, sino que ocurre en las comunidades, porque hay que decir que lo que está sucediendo hoy día es que está, aunque lo nieguen las autoridades de gobierno, militarizado el Gulumapu. Es decir, hay batallones de carabineros, está militarizado por carabineros, ¿ya? Por fuerzas de carabineros, que son fuerzas dedicadas a la represión, ¿ya? En cantidades que hasta ahora no hemos podido determinar porque son secretas, no porque no reportemos, ¿ya? Pero está una enorme cantidad de carabineros, un Estado Mayor que funciona como tal en el Gulumapu, dedicado a reprimir al pueblo mapuche. Al pueblo mapuche, y lo digo responsablemente, luego de haberlo reporteado, de haber ido a la zona en numerosas oportunidades y de haber visto la realidad, que no hace acciones violentistas. Las acciones violentistas las hacen otros. Y por eso es tan importante la aparición de este personaje, Raúl Castro Antipán. ¿Qué dijo Raúl Castro Antipán? Raúl Castro Antipán dijo que él era un colaborador de Carabineros y que Carabineros lo había infiltrado en diversas organizaciones mapuches con el objetivo, los aparatos de inteligencia de Carabineros, con el objetivo de desarticular esos aparatos, haciendo creer a la población que ellos, aquellos a los que infiltraba Castro Antipán, eran autores de actos terroristas, incendiarios. Concretamente se refirió a un caso específico, después empezaron a aparecer otros, que es el caso conocido como del peaje Quino, ¿ya? En que 2009, supuestamente, ¿no? Exactamente, es el 2009, en que supuestamente un grupo de mapuches armados, encapuchados, según la versión oficial, van y queman un peaje conocido como el peaje Quino. Y resulta que Raúl Castro Antipán aparece por primera vez en ese caso del peaje Quino como testigo encubierto, o sea, sin su nombre, sin que podamos ver su rostro, como testigo encubierto. Y tengo que explicarte que la ley antiterrorista por la cual son juzgadas los mapuches en el Gulumapu permite que haya testigos ocultos, que no se conozcan sus nombres, y con el solo hecho de la declaración de esos testigos ocultos dejan presas a esas personas durante años, ¿ya? O sea, yo eventualmente podría llegar, estar oculto y decir, Juan Pérez
lo vi el otro día incendiando algo y esa persona es de inmediato detenida. Exactamente así como tú lo dices, así de terrible, así es. Estoy buscando acá los rostros que los tenía pero que no se me desaparecieron, de dos jóvenes Juan Queipul y Luis Marileo, que fueron acusados solamente con el testimonio de Raúl Castro Antipán como testigo encubierto. ¿Ellos son menores de edad? Ellos eran, al momento de sucedidos los hechos del peaje Quino, tenían 16 y 17 años. Ya. Y son apresados, a pesar de que esto es completamente ilegal, o sea, no puede en Chile tomarse preso un menor de edad, por ley antiterrorista tampoco puede tomarse preso. Sin embargo, ellos fueron sometidos a una detención ilegal, en uno de los casos de más de un año, solo por el testimonio de este señor, que hoy día se descubre que estaba infiltrado por Carabineros. Es decir, la inteligencia de Carabineros genera unos hechos, porque fue Raúl Castro Antipán el que quemó el peaje Quino, según propia confesión, ¿ya? Fue armado y él lo hizo, ellos no participaron. Luego señala como responsables a personas inocentes que no participaron en esos hechos. Como están juzgados por ley antiterrorista, como están siendo juzgados por ley antiterrorista, esto lo acepta la justicia chilena y dejan presos a dos menores de edad, a uno por más de un año, al otro por meses, porque los organismos internacionales no permitieron que estuviera más tiempo, ¿ya? Y además porque se escondió en su comunidad. Y solo ahora que se sabe que todo era un montaje, ¿ya?, a través del testimonio de Raúl Castro Antipán, ellos quedan en libertad. Se calcula que son más de 30 los mapuches, miembros de las comunidades, que fueron tomados presos y que estuvieron años presos solo por el testimonio de Raúl Castro Antipán. Pamela, ya para ir cerrando, ¿por qué habla Raúl Castro Antipán? ¿Por qué decide hoy decir que él fue mandado por Carabineros? Para eludir su responsabilidad. Él lo que cuenta es que en Coyhaique, cuando hacía el servicio militar, lo reclutaron porque él cometió un robo al interior del regimiento. Entonces le dijeron, o te metemos preso por este robo o nos ayudas a infiltrar a los mapuches. Pero el hecho de que existe, y como él ahora está metido en otra serie de hechos delictuales, su única forma de rebajar condena es aparecer como un testigo encubierto, ¿ya?, y señalarlo en el tribunal, decir que es un colaborador de Carabineros, por lo cual se le rebaja la pena. Pero él no solamente es un colaborador de Carabineros, él tiene un departamento en el que vive pagado por la Fiscalía. O sea, queda bastante claro que hay una responsabilidad de Carabineros, una responsabilidad de Fiscalía, que habrá que ver de qué nivel es, en todos estos hechos que significan la represión permanente del pueblo mapuche. Pamela, yo sé que todo lo que está pasando actualmente con los mapuches es un tema que viene de muchos años. Sin embargo, la pregunta que te voy a hacer es porque tenemos un gobierno electo, y que es el de Michelle Bachelet. ¿Qué tan pendiente es el tema para Michelle Bachelet? Relevante tu pregunta, porque yo te tengo que poner acá estos tres rostros: Jaime Mendoza Collío, Alex Lemun Saavedra, Matías Catrileo. Con excepción de Matías Catrileo, me parece que estos rostros probablemente la opinión pública no los había visto nunca en televisión, ¿ya? Todos ellos, tres comuneros mapuches jóvenes, preciosos, con la vida por delante, inocentes, que no habían hecho ningún acto violento, muertos en el gobierno de Michelle Bachelet, él, de Ricardo Lagos, Alex Lemun, Matías Catrileo, de Michelle Bachelet. Es decir, en el gobierno de Michelle Bachelet, siendo Edmundo Pérez Lloma ministro del Interior, ¿cierto? Y Michelle en realidad no tiene nada que estar haciendo aquí, ¿ya? Y siendo Michelle Bachelet presidenta,
corrió sangre y se profundizó la militarización del Gulumapu. Por lo tanto, corresponderá ahora al recientemente designado intendente de la Araucanía, qué vergüenza llamarse intendente de la Araucanía y no del Gulumapu, digo yo, a una persona que además pertenece a ese pueblo, será Francisco Huenchumilla, recién nombrado, el que tendrá que enfrentar esta situación, que yo creo que es cada vez más seria y sobre la cual ha advertido la Iglesia Católica, han advertido los organismos internacionales, porque lo que queda claro con el apresamiento de Raúl Castro Antipán y con su testimonio, más que con el apresamiento, ¿cierto?, es que se está cometiendo una cantidad de irregularidades y de montajes para poder reprimir a un pueblo inocente.